A partir de esta lectura vamos a comenzar a analizar una serie de partidas del Campeonato Soviético del año 1988. En ese campeonato participaron leyendas del ajedrez como Igor Baganian, Yusupov Kasparov, Ivanchuk Haliman, Gurevich Salov, Sokolov Yudasin, Gavrikov, una leyenda, Smirin, Smilov, Beliavsky Karpov, Karatinov, Malaniuk Elbes. Todos ellos jugadores que han dejado un legado increíble en el ajedrez. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero las partidas que dejaron hacen que siempre los recordemos. En esa época, el ajedrez era respetado, y respetado de una manera que es inconcebible hoy, con ajedrecistas que hacen cursos de 4, de 5, rey de 2, algo que en esa época, bueno, y todavía no tiene ni el mínimo sentido. Jugadores que se duermen actualmente, uno ve videos ahora que hay tanto por internet, jugadores famosos, considerados buenísimos, durmiendo en la partida. En esa época no, en esa época el ajedrez era bastante respetado. Esta partida, Igor Baganian, nos va a servir para entender un poquito las diferencias entre el ajedrez de los años 90 y el ajedrez actual, que ha sido tan influenciado por los motores del ajedrez. Vamos a comenzar con la partida. Okay, el blanco jugó caballo F3, D5, D4, caballo F6, C4, E6. La apertura catalana actualmente es bastante jugada. En aquella época también, pero no tanto. Era más común jugar caballo C3, alfil E7, alfil F4, la jugada clásica, alfil G5, todavía más clásica. G3, una catalana con el caballo en C3, un poquito menos jugado, pero muy interesante también. Dama C2, con la idea de jugar E4. Fue la que jugó Igor en esta partida. Y Baganian responde de la manera más enérgica, que es con C5, atacando el centro. El blanco aquí posiblemente tiene alternativas, podría comer en D5, podría jugar E3, pero Igor se mete en la línea más interesante, que es de por C5, que básicamente está cediendo el centro. Lo que pasa es que en aquella época habían analistas, grandes maestros, pero no habían motores de ajedrez, no habían motores de más de 3000 de Elo. O sea, no habían jugadores de más de 3000 de lo que ahora son los motores. En aquella época habían jugadores muy buenos como Kasparov, Karpov, analistas famosos, pero no con la fuerza actual de los motores. Alfil por C5 fue la jugada de Baganian. D4 es otra idea muy interesante, que es la jugada moderna. Y aquí E5, una jugada muy moderna. Es un sacrificio de peón muy intuitivo muy interesante, incluso posicional. Porque la idea es que contra caballo por E5, el negro quiere jugar a 6, tratando de poner el caballo aquí, en el flanco, en A3, donde está realmente mal. Y seguir jugando normal, por ejemplo, caballo de 3 sosteniendo el peón de C5. Aquí va a jugar alfil F5 con bastante ataque. Aquí después de alfil F5, podría seguir G3, alfil E4 y una iniciativa muy poderosa. Este alfil está muy bien aquí en esta diagonal. El blanco no va a completar el desarrollo de manera simple. Esa es la idea del sacrificio. Incluso ahorita tiene 2 peones de menos, pero la compensación es bastante debido al rey del blanco en el centro y a lo difícil que va a ser desarrollar el flanco del rey. Esa era una idea muy interesante. Alfil por C5 también. Pero aquí, después de alfil F4 en roque corto, esta posición se llegó en la partida por otro orden de jugadas. Caballo C7 tiene un problema serio. En la partida en roque largo fue la jugada. Caballo C7 tiene un problema serio porque el negro hace la brillante E5. Este tipo de jugadas posiblemente no va a ser muy difícil ni para el jugador actual ni para el de los años 90 o 80. Porque el desarrollo siempre ha sido muy importante y aquí se nota claramente que el rey está en peligro. Falta mucho para terminar el desarrollo y las piezas no son estables. El blanco come, alfil B4 jaque, caballo D2 ataca, brillante jugada y después de D3
Esta es una variante ejemplo en donde esto no es mate por casualidad, pero el negro tiene más 20. Ventaja decisiva tremenda aquí. El rey posiblemente va a tener que entregar todo el material del blanco para sobrevivir. Ok, en la partida el negro jugó alfil por C5 primero, Baganian. Después del alfil F4, D4, caballo B5, llegamos a la posición que estuvimos analizando en roque corto, pero Ingor jugó en roque largo. Y yo creo que esto fue preparación de Ingor. Y es interesante porque estamos hablando que solo llevamos 9 jugadas, claramente. Actualmente uno diría, esto tiene que ser preparación, pero en aquella época, de nuevo, estamos hablando de los años 80, finales de los años 80. Posiblemente la idea de Ingor, muy interesante, dama 5 es bastante lógica. A3, amenazando B4 y ya no hay vuelta atrás. El negro tiene que sacrificar el material. Yo creo que Baganian posiblemente de manera intuitiva pensó que el sacrificio era suficiente. Mientras que Ingor tenía cierto análisis. Pero posiblemente ambos tenían razón. Ahora veremos por qué. Una jugada como alfil E7 aquí, después de varias jugadas, pero B4 por ejemplo, o caballo F por D4, el blanco tiene mucha ventaja. B4 tiene la característica que la dama está realmente mal aquí y que hay amenazas serias. Entonces, básicamente, el negro está mal. El negro tiene que jugar caballo C6, no hay vuelta atrás, pero después de B4, aquí cometió el error Baganian. Baganian jugó alfil por B4. La jugada correcta es caballo por B4 y lo vamos a ver al final. Después de alfil por B4, A por B4, caballo por B4, yo creo que esto todavía es preparación de Ingor. Alfil D2. Y posiblemente aquí ya él detectó que el blanco está ganando. El blanco tiene mucha ventaja. La iniciativa de las negras está comprometida porque contra caballo por dama va a seguir alfil por dama. Y la pieza además es definitiva. Además este caballo tampoco tiene dónde ir. Esta clavada molesta posiblemente se le escapó a Baganian. Una jugada como dama 1 tampoco ayuda por dama B1 y el blanco tiene pieza de más. Caballo G4 es la jugada que los motores modernos dan para tratar de sobrevivir. Allí crea cierto ataque aquí en F2, pero después de dama B2 el blanco tiene mucha ventaja. Y el negro tiene dificultades. En la partida el negro aquí se empezó a desesperar y jugó E5. Después de caballo por E5 sacrificó el otro caballo. Es muy interesante el humano. El humano trata de crear contrajuego. Pensó tal vez que esta columna C va a ser suficiente para algún tipo de contrajuego. Claramente el blanco no se va a comer el alfil porque una torre aquí va a aparecer y el rey blanco no va a tener ni a dónde moverse. Si va aquí, dama 2 sería mate. Pero el blanco primero se come el caballo y después juega la brillante torre por D4. Una jugada como dama por B5 y el negro de repente está mucho mejor. Tiene ataque el negro aquí. El blanco no va a cometer ese error, sino que juega la brillante torre por D4 y aquí ya el partido se acabó. Aquí vamos a ver unas cuantas jugadas, pero Ingor juega brillante esto. Aquí el negro abandonó. Ahora volvamos a la posición crítica. Y la posición crítica se da después de la jugada B4 a la que vamos a llegar. De nuevo recordando la apertura, muy interesante esta idea de enroque largo. Una idea buena para mí, análisis casero de Ingor. Dama 5, interesante de Baganian. Pero aquí, después de B4, el negro tiene que jugar caballo por B4. Y la diferencia es que aquí no existe alfil de 2, porque lo que hay aquí es un alfil ahora, controlando casillas importantes. Pero la compensación que tiene el negro es muy posicional y muy de iniciativa. Por ejemplo, una jugada como caballo B por D4 permitiría torre de 8, buena jugada, E3 y aquí B5. Está este tipo de jugadas en donde el desarrollo supera el material es algo bastante significativo. Aquí el negro está en serios problemas, perdón, el blanco está en serios problemas. Este tipo de partida nos va a ayudar a entender la diferencia entre el ajedrez clásico y el ajedrez moderno.
ver cómo la influencia de los motores ha cambiado mucho la manera de pensar del ajedrecista actual. Creo que estas leyendas del ajedrez realmente merecen un aplauso. Igor, Baganian, Yusupov, Kasparov, Ivanchuk, Haliman, Gurevich, Saló, Sokolov, Yudasin, Gabrikov, Smirin, Smilov, Beliaski, Karpov, Karatinov, Malaniuk, Elves, todos esos nombres que dije son de leyendas, jugadores que dejaron un legado en el ajedrez y que eran serios con él. Kasparov posiblemente el jugador más fuerte de todos los tiempos. Muchas gracias.